El correísmo y el socialcristianismo se unieron para negar el pedido de enjuiciamiento contra la vicepresidenta Verónica Abad. El juzgamiento del caso Nene continuará contra el hijo de la vicepresidenta y otros procesados, según la Fiscalía. El anuncio de la reducción del subsidio a la gasolina extra y Ecopaís se aplaza porque sigue el diálogo con los transportistas y el ministro de Economía tiene COVID. Una reforma aprobada por la Asamblea dispone que el representante de los afiliados al IES será elegido por votación de los 4 millones de afiliados. La policía busca a 5 agentes que entraron a una casa y desaparecieron con parte de la droga que horas después iban a decomisar agentes antinarcóticos. En México se reportan 125 muertos y un termómetro gigante en China llegó a 75 grados en medio de olas de calor que atraviesan el hemisferio norte. A pocas horas de celebrarse el Día del Padre, Televistazo presenta las historias de papás que equilibran sus ocupaciones con aficiones como la parrilla. Ecuaterra explora el páramo de Yanaurco, una reserva que se extiende por 3 provincias y que protege una amplia variedad de especies y un bosque amenazado. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión informativa de Televistazo Estelar este viernes 14 de junio de 2024. La Asamblea negó la autorización para el enjuiciamiento a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. El correísmo y el Partido Social Cristiano volvieron a unirse para impedir que ese proceso continúe. La sesión fue virtual, como lo informa Patricio Díaz. El correísmo y el Partido Social Cristiano retomaron sus coincidencias. Los votos de las 2 bancadas y algunos independientes negaron el pedido de la Corte Nacional para que se autorice el enjuiciamiento de la vicepresidenta Verónica Abad. Aunque varios bloques anticiparon que la sesión debía ser reservada para que se pueda conocer el informe de la Corte, eso no pasó. Ante el pedido del presidente de la Asamblea, el secretario justificó la imposibilidad de leer el informe debido a su calidad de reservado, y la sesión se mantuvo pública. La primera en intervenir fue la subcoordinadora del oficialismo, Inés Alarcón. Dijo que sí hay información pública sobre el caso Nene y el involucramiento de la vicepresidenta. Ya existen las declaraciones en donde reiteradas veces se nombra a la señora Verónica Abad. Y no podemos seguir siendo cómplices de quienes cobran para dar puestos. Pero no fue suficiente para los legisladores. La independiente Gisela Molina mocionó que se niegue el pedido de la Corte. Habló de que el problema con Abad es un asunto que debe resolverlo el presidente Noboa. Tenemos una vicepresidenta en un país que está en guerra y que hasta el día de hoy sabemos si fue constitucional o no. Sin embargo, todo ese nivel de violencia ahora es con Verónica Abad y mañana podrá ser con cualquiera de nosotros. Ferdinand Álvarez también mocionó que se niegue el pedido. Y aunque estas mociones fueron presentadas primero, el presidente de la Asamblea dio paso a un pedido posterior del correísmo para que se vote directamente la autorización. La calificó como moción previa. Señor presidente de la República, hágase cargo de su problema. No venga a votarle a la Asamblea Nacional o a la función judicial un problema que usted ha causado, señor presidente. Nosotros no nos vamos a hacer cargo de ese muerto. Se requerían 92 votos para autorizar el enjuiciamiento, pero solo se alcanzaron 41 del oficialismo. Construye se abstuvo mientras el correísmo y el Partido Social Cristiano votaron en contra. Fueron 74 votos por el no. El presidente de la Asamblea pidió luego que se vote la moción por negar la autorización. Nuevamente el correísmo y el Partido Social Cristiano se unieron para apoyar esa decisión. Con 75 votos se aprobó negar la autorización. Y así se responderá a la jueza del caso Daniela Camacho. Una nueva derrota del oficialismo en la Asamblea y la ratificación de la mayoría liderada por la Revolución Ciudadana y el socialcristianismo.
Ahora, la negativa de la Asamblea Nacional de autorizar el enjuiciamiento penal de Verónica Abad no implica impunidad, según constitucionalistas. Ella podrá ser procesada cuando concluyan sus funciones y así lo ratificó también la Fiscalía. Fabiola Santana conversó con expertos. La negativa de la Asamblea para autorizar el enjuiciamiento penal de Verónica Abad no implica que el caso Nene se detenga. Según la Fiscalía General, Abad podrá ser procesada desde el 25 de mayo de 2025. En un comunicado dijo que seguirá el proceso en contra de la persona investigada una vez que termine su periodo como vicepresidenta. Sobre la vicepresidenta, nada se podrá hacer en este momento. El caso Nene continuará sin Abad. Se reformulará cargos de oferta de tráfico de influencias a concusión y se vinculará al colaborador de Abad, Daniel Redrován. Con lo que las investigaciones que concluían el miércoles se ampliarán 30 días más. El hijo de la vicepresidenta y Redrován podrían llegar incluso a juicio y recién en casi 11 meses iniciarse la investigación penal en contra de Abad, tomando en cuenta que concusión es un delito que no prescribe o caduca y puede ser juzgado en ausencia. No tenemos en la esfera pública y política un caso similar. Tranquilamente más adelante se puede iniciar un nuevo proceso. El constitucionalista considera que el proceso sin Abad debe salir de la Corte Nacional y regresar a su origen, pero esto dependerá de la jueza nacional Daniela Camacho, quien desde esta semana conoce el proceso. El gobierno prevé desde julio ubicar a las gasolinas Extra y Ecopaís en precios internacionales y desde ahí implantar un mecanismo que servirá para que el valor se ajuste mensualmente. Francisco Garcés en el siguiente reportaje explica cómo funciona la medida que propone el gobierno. Si se cumple el plan del gobierno, en julio las gasolinas Extra y Ecopaís costarán $2.72 por cada galón. Es decir, el incremento de su precio será de 26 centavos. Según el gobierno, con ese aumento la gasolina llegará a precios internacionales. Así se ejecutará la primera etapa del plan para eliminar paulatinamente el subsidio a las gasolinas, que anualmente le cuesta al Estado más de 630 millones de dólares. El siguiente paso empezará en agosto, desde cuando estará vigente, según la planificación gubernamental, el sistema de estabilización de precios, que consiste en fijar límites a la variación mensual del precio de la gasolina. Será del 5% hacia arriba y del 10% hacia abajo. El cálculo parte del precio fijado en $2.72. Si en agosto el precio internacional sube, la gasolina en el país también lo hará, pero hasta el máximo de 5%, es decir, hasta 13 centavos, y se ubicaría en $2.85. En ese caso, el aumento será mensual hasta que el precio se equipare al del mercado internacional. Y lo mismo cuando el precio internacional esté a la baja. En ese caso, la banda permitirá una reducción límite del 10%, es decir, de 27 centavos, y así el nuevo precio quedaría en $2.44. El sistema permitirá que el impacto de las fluctuaciones del precio internacional que superen las bandas fijadas no se refleje inmediatamente en los precios en el Ecuador y más bien se ajusten periódicamente. Anoche la Asamblea Nacional ratificó que el Consejo Directivo de la Seguridad Social debe quedarse con 3 vocales. Ocurre luego de que el presidente de la República, Daniel Noboa, vetó de forma parcial el proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social y del Banco del IES. Carla Delgado explica cómo se hará esta designación. El Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se mantendrá con 3 vocales. Así lo decidió anoche la Asamblea Nacional. El presidente Daniel Noboa había observado el proyecto que proponía que el Consejo Directivo del IES tenga a 5 miembros. Lo tachó de inconstitucional y la Corte Constitucional le dio la razón, por lo que volvió al Legislativo. Tras esta decisión, ahora el Consejo Nacional Electoral estará a cargo de los procesos de elección de los vocales de afiliados y empleadores. El proceso se hará por votación directa y tendrá un registro electoral proporcionado por el IES. En la lista constarán todos los afiliados activos, jubilados, afiliados voluntarios, afiliados del exterior, afiliados al Seguro Social, campesino y trabajadoras no remuneradas del hogar. El voto será voluntario. La Seguridad Social tiene más de 4 millones de afiliados.
El costo del proceso estará a cargo del organismo electoral y se gestionará con recursos del Ministerio de Finanzas. Hasta ahora los representantes de asegurados eran designados por las centrales sindicales legalmente reconocidas: la Confederación Nacional de Servidores Públicos, la Unión Nacional de Educadores y Confederación de Jubilados. El ministro de Salud Pública, Franklin Encalada, dejó su cargo este viernes luego de 6 meses de gestión. Dijo que renuncia de manera voluntaria. Encalada fue cuestionado por varias situaciones, como por ejemplo el desabastecimiento de medicamentos en la red de salud estatal. El ministro de Salud, Franklin Encalada, renunció este viernes. En una carta dirigida al presidente Daniel Noboa, aseguró que después de una reflexión cuidadosa, he llegado a la conclusión de que es el momento adecuado para seguir adelante y explorar nuevas oportunidades. El ministro estuvo solo 6 meses en el cargo. Una de sus últimas actividades públicas fue una visita a un hospital en Azogues. Además, firmó un convenio con el Ministerio del Interior para el resguardo permanente policial en 33 unidades de salud. Tras una balacera ocurrida en la puerta de emergencia del Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito esta semana. Durante su tiempo en el cargo, el ministro dio escasas declaraciones a la prensa. Encalada ha sido cuestionado por asociaciones de pacientes y por médicos que en más de una ocasión denunciaron falta de medicamentos e insumos en los hospitales. Pero en su administración incluso habló de que los hospitales estaban abastecidos. Los familiares de pacientes lo desmienten. ¿Qué nomás les han mandado a comprar? Agujas, todo lo que ellos necesitan. Yo le hago ver aquí a mi hijo. Toca comprar, mi hijo toma la carbamazepina y toca comprar. No es todo. El ministerio aún no ha resuelto, según los prestadores médicos externos, deudas por sus servicios. Solo con las dializadoras hasta mayo, esta cartera de Estado mantenía una deuda de alrededor de $60 millones con facturas acumuladas desde septiembre de 2022. Se suma el grave brote de dengue con más de 17,000 casos. La Federación Médica Ecuatoriana pidió a este ministerio declarar la alerta sanitaria, pero esto tampoco ha ocurrido. La última polémica se dio este jueves, cuando representantes de federaciones médicas denunciaron que son enjuiciados por denunciar carencias en las casas de salud. El gobierno no ha dado a conocer el reemplazo del ministro. Países en el hemisferio norte están bajo severas olas de calor. Falta una semana para el inicio oficial del verano, pero México reporta ya 125 muertos y el termómetro gigante en una región turística de China registra hoy 75 grados. Pedro Jiménez amplía los detalles. México ha sufrido 3 olas de calor en lo que va del año, con graves efectos en la salud de los habitantes, especialmente en los estados del norte. En la ciudad de Hermosillo, en Sonora, se ha declarado emergencia meteorológica grave. Han llegado a 49.5 grados de temperatura y una sensación térmica de 51. Mientras que en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, se ha ordenado el cierre de escuelas y colegios. Son sitios ubicados en la frontera con Estados Unidos, de manera que los migrantes también están expuestos a golpes de calor. 2,000 personas han sido atendidas en hospitales y la Secretaría de Salud de México informa que 125 personas han muerto hasta ahora. Al otro lado del borde, mientras tanto, en el oeste y buena parte del sur de Estados Unidos, más de 30 millones de personas están en alerta por calor extremo este fin de semana. El Valle Central de California, Las Vegas en Nevada, Phoenix y Tucson en Arizona, por ejemplo. En ese estado, la temperatura máxima para hoy es 46 grados. En la región se desatan los primeros incendios forestales y hay avisos por posible evacuación en áreas residenciales. Son además estados en los que desde la próxima semana habrá partidos de Copa América. Se ha advertido del riesgo de salud para fanáticos, pero sobre todo para jugadores, por pronósticos de hasta 47 grados centígrados. Con 43 grados y olas de calor cada vez más duraderas, el gobierno de Grecia ha dispuesto que los funcionarios públicos trabajen en forma remota desde casa. Tienen esta semana un clima que hasta el año pasado se presentaba en julio y en agosto. Los sitios más visitados, como la Acrópolis en Atenas, cerraron al público en horas centrales del día y las playas se llenan de bañistas para enfrentar la que además es la época de mayor sequía.
Y una de las zonas más calientes del planeta está en los alrededores de Turpan, en el noroeste de China. Ahí destacan formaciones naturales conocidas como las montañas flameantes. Es un sitio turístico y muchos van con la piel cubierta ante la intensidad del sol. En 2016 hubo un día récord con 63 grados, pero esta semana el termómetro gigante de 12 metros de altura registra 75 grados y la alerta por calor excesivo se mantiene para el resto de la temporada. Siguen los combates de Estados Unidos contra fuerzas rebeldes hutíes de Yemen apoyadas por Irán. La crisis en esa región de Medio Oriente se extiende a la par que la guerra de Israel contra el grupo Hamas en la Franja de Gaza. Ambos conflictos han llevado a la Marina estadounidense a involucrarse en las batallas navales más intensas desde la Segunda Guerra Mundial. Son las batallas en la región del Mar Rojo contra las fuerzas rebeldes hutíes de Yemen, una organización islamista pro-palestina. Los ataques de los hutíes están dirigidos contra barcos militares, mercantes y petroleros que tienen algún tipo de vinculación con Israel en un intento por que se detenga la guerra en la Franja de Gaza. Más de 50 buques han sido atacados en la región, afectando el tráfico marítimo en la importante ruta comercial hacia el Canal de Suez. La misión estadounidense es mantener abiertas las vías navegables internacionales y su preparación de décadas para eventuales conflictos navales contra potencias enemigas ha terminado ahora en enfrentamientos contra un grupo armado rebelde respaldado por Irán. El contraalmirante Mark Míguez, comandante de la Armada, dice: estamos bastante seguros de que Irán no solo brinda apoyo financiero, sino también apoyo en inteligencia y que proporcionan armas, pues los hutíes tienen drones artillados, misiles de crucero antibuques y misiles balísticos. Equipo militar con el que sostienen enfrentamientos que llevan ya 7 meses. La policía busca a 5 agentes de la Policía Judicial en Guayaquil por el robo de un cargamento de cocaína dentro de una urbanización privada. No han ido a trabajar desde el miércoles. El robo del alcaloide quedó registrado en videos de seguridad. Merlin Ochoa con los datos. Según información a la que tuvo acceso Televistazo, la madrugada del martes 11 de junio, 5 policías en servicio activo ingresaron sin orden judicial a esta casa donde narcotraficantes tenían escondido un cargamento de cocaína. El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad de esta urbanización de Los Ceibos en Guayaquil. Aproximadamente 5 horas después, la unidad antinarcóticos de la policía ejecuta el verdadero operativo. Decomisan 1 tonelada de droga y no hubo detenidos. Con los videos, los uniformados pudieron identificar a 5 cabos pertenecientes a la brigada de propiedad de la Policía Judicial de Guayaquil. Se observa que llegaron al inmueble y en 4 vehículos y un camión trasladaban la sustancia. Desde el miércoles, los 5 agentes no regresan a trabajar, según información de inteligencia. Son buscados por la policía, pero también por el grupo criminal Los Choneros, dueños del cargamento. Hasta el cierre de este reportaje en el sistema policial, los 5 uniformados no estaban reportados como desaparecidos. Este viernes la Corte declaró inconstitucional el decreto ejecutivo 275 del 22 de mayo pasado, cuando el presidente Daniel Noboa declaró estado de excepción focalizado en 7 provincias y un cantón por persistencia del conflicto armado interno. Con voto de la mayoría del Pleno de la Corte, los magistrados señalaron que los hechos mencionados no configuran la causal de conflicto armado interno, la única invocada en esta ocasión por el mandatario. Con esta decisión, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ya no podrán ejecutar allanamientos y detenciones sin una orden judicial. Finalmente, el Servicio de Medicina Legal entregó a 3 familias los cuerpos de sus seres queridos, pero en avanzado estado de descomposición porque estaban en los contenedores dañados. La Comisión Permanente de Derechos Humanos advierte del incumplimiento de protocolos. María Belén Goncalves con el reporte. La historia de Margarita Pardo es dura de contar. Después de 2 meses y medio tuvo que reconocer el cuerpo de su hijo de 18 años en estado de putrefacción. El joven fue asesinado en Guayaquil en abril y desde esa fecha permanecía en uno de los contenedores averiados del Servicio de Medicina Legal. Y así me lo dejaron ver así, como está hecho hueso y podrido. Estaban puros gusanos.
No merecía estar así en esa condición su cuerpecito. Casos como el de Margarita se acumulan en los exteriores de la morgue de Guayaquil. Algunos llevan meses reclamando la entrega de los cadáveres. ¿Cuánto tiempo usted ha tenido que esperar para que le den el cadáver de su hijo? Ya estoy desde el 20 hasta esta fecha que estamos. Yo lo que quiero es que me entreguen a mí para darle cristiana sepultura. El manual para protocolo del manejo de cadáveres de la morgue, en su página 74, detalla que se debe dar un trato digno, tanto de los cadáveres como de sus deudos o familiares. Lo que no se ha cumplido, según el testimonio de Pardo y Fariño, a quienes recién le entregaron los restos de sus seres queridos, después de 3 meses. El único comunicado del Servicio Nacional de Medicina Legal sobre el tema es el que publicó el martes. Pero según Billy Navarrete, miembro permanente del Comité de Derechos Humanos en Ecuador, no solo se incumplió el protocolo, sino también los derechos de las víctimas y de sus familiares. Exponerse a la identificación de cuerpos descompuestos es tortura. Y esa tal vez sería la, violación más perturbadora que estas familias están padeciendo. Televistazo solicitó nuevamente una entrevista al Sistema Nacional de Medicina Legal para conocer qué acciones se han dispuesto para resolver este problema sanitario y qué medidas se van a tomar para que otras familias no tengan que pasar por una experiencia tan dolorosa como la de Margarita. Las Fuerzas Armadas regularon la difusión de la información sobre las operaciones contra el terrorismo. Los datos de los resultados serán difundidos solo por los canales institucionales. Paul Romero explica de qué se trata esta resolución. La difusión de la información sobre las operaciones y resultados del combate contra los grupos considerados terroristas fue regulada por las Fuerzas Armadas. El jefe del Comando Conjunto, Jaime Vela, remitió un oficio a los comandantes del Ejército, Marina y Fuerza Aérea para el cumplimiento de las nuevas disposiciones, sin vacilaciones ni protagonismos, según el documento de 4 páginas. Vela señala que la información del mensaje oficial debe ser eficaz, que influya de manera positiva en la percepción de la ciudadanía sobre el personal militar en las distintas operaciones. Pidió a los subalternos que utilicen todas sus capacidades y medios con imágenes de impacto que fortalezcan a las Fuerzas Armadas como institución cohesionada. Para este propósito creó un chat de comunicación para que sin excepción ni excusa, según el documento, se difunda la información interna. Los militares ya no podrán compartir de forma individual o exclusiva la información de las operaciones fuera de la estructura comunicacional de las Fuerzas Armadas. En algunos casos se designarán voceros oficiales de la parte estratégica y operativa, quienes serán los encargados de dar declaraciones a la prensa. Lo que no podemos decir es esto se publica y esto no. Porque si es que algo no quieren que se publique, tienen que salir a explicar qué está pasando. No que no se publique, sino tener una versión de lo que está pasando. Además, ordenó hacer campañas comunicacionales para que el personal militar y civil de las Fuerzas Armadas siga las cuentas de redes sociales. Para ver el resultado, pidió un reporte diario con la métrica del aumento de seguidores. El Ministerio de Defensa, desde que asumió el cargo Giancarlo Lofredo, bajo la excusa de información reservada, ha bloqueado la información de esta cartera de Estado. Donald Trump regresó al Capitolio por primera vez desde el asalto que protagonizaron sus seguidores contra el edificio legislativo en enero de 2021. El candidato a la presidencia fue recibido con aplausos por diputados y senadores del Partido Republicano que respaldan sus aspiraciones de regresar al poder. Por 2 horas, Trump habló de temas clave como la migración, las relaciones con Rusia y los recortes fiscales y dejó claro que trabajará con firmeza para cumplir con su lema Make America Great Again. El primer periodista estadounidense arrestado en Rusia por cargos de espionaje ha sido acusado formalmente e irá a juicio. Evan Gershkovich trabaja para el Wall Street Journal. Fue detenido en marzo del año pasado y los fiscales lo acusan de seguir instrucciones de la agencia de inteligencia CIA para recopilar información secreta sobre una fábrica de tanques en la ciudad de Ekaterimburgo. El juicio se desarrollará en esa misma localidad a 1.600 kilómetros de Moscú. De ser hallado culpable,
Hershkovich podría quedar en la cárcel por 20 años. El diario y el gobierno estadounidense niegan los cargos y aseguran que es un acto de difamación repugnante contra la prensa libre. El Papa Francisco se unió a los líderes mundiales que participan en la cumbre del G7 en el sur de Italia. Fue invitado por la primera ministra Giorgia Meloni para participar en la sesión sobre inteligencia artificial y en su discurso abogó por dar una dimensión ética a esta tecnología y advirtió del peligro de su uso en guerra y la industria de las armas. Francisco dijo que la inteligencia artificial es una herramienta, pero que muchas veces los humanos hacen mal uso de ella. Y advirtió ninguna máquina debería elegir jamás poner fin a la vida de un ser humano. Y también el Papa Francisco se reunió con más de un centenar de comediantes en el Vaticano, en un encuentro donde resaltó la importancia de la risa. Artistas de 15 países asistieron a la audiencia, entre ellos Whoopi Goldberg, Jimmy Fallon y Florinda Mesa. Más de 100 destacados comediantes se concentraron este viernes en un sitio inusual, el Vaticano. El Papa se reunió con ellos en un evento oficial donde las risas no faltaron. Francisco incluso hizo muecas para demostrar su sentido del humor durante un discurso enfocado en la importancia de hacer reír a las personas. Unen a la gente porque la risa es contagiosa, dijo a la audiencia, resaltando la relevancia de su labor. Y agregó: en medio de tantas noticias sombrías, de tantas emergencias sociales e incluso personales, ustedes tienen el poder de difundir paz y sonrisas. El evento incluyó una foto grupal. Los estadounidenses Whoopi Goldberg, Jimmy Fallon y Chris Rock estaban entre los artistas de 15 países que se reunieron con el Papa. La mexicana Florinda Mesa, conocida como Doña Florinda, también estaba entre los invitados. Hay que tener una mente muy aguda, hay que ser muy inteligente para considerar la comedia como él la considera. Mientras que la argentina Malena Winsburg le hizo una petición especial. Le pedí un mensaje para la Argentina y me dijo que defendamos la nobleza del país. Todos estrecharon la mano del pontífice intercambiando frases y chistes brevemente, en un encuentro que la mayoría calificó como extraordinario y alegre. Conciertos, obras de teatro, festivales de música, presentaciones clown y lanzamiento de libros son parte de las actividades para el fin de semana. Y Vanessa Robles nos tiene ya la agenda de entretenimiento. The Songs of Lennon and McCartney es el tributo especial al legado musical de los dos miembros de la banda The Beatles. 6 artistas de la agrupación Magic Tour Band interpretarán las canciones hoy a las 8:30 de la noche en el Teatro Centro de Arte en Guayaquil. Varieté Clown es la propuesta teatral del grupo Narices Rojas en la sala La Bota del Malecón del Salado. Las funciones serán mañana sábado a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche. Mañana también el concierto Flashback Fest reunirá a Cabas, Latin Dreams, Ex Salserín y Rakimi Kenway en el Centro de Convenciones en Guayaquil a las 8:30 de la noche. Quito es la sede del Festival Internacional de Artes Escénicas, propuestas teatrales, de danza contemporánea y circo. La agenda del sábado 15 de junio empieza a las 4 de la tarde en el Teatro Capitol, con la obra Hombre de Barro, y finaliza a las 7:30 de la noche en el Teatro Sucre, con la propuesta Estado Vegetal. Niños Virtuosos del Cáucaso es el espectáculo de ballet folclórico que llegará al Teatro San Gabriel en Quito este domingo a las 4 de la tarde. 28 menores de entre 10 y 14 años harán demostraciones de lo aprendido en el Ballet Nacional de Georgia en Europa. El libro Los Vagabundos de Dios, de Editorial Planeta, es la nueva obra del escritor colombiano Mario Mendoza, que aborda temas de la espiritualidad y el misterio. El lanzamiento será mañana a las 3:30 de la tarde en la Feria del Libro. El Señor de las Aguas y el Tesoro Escondido es el libro infantil cuyo lanzamiento oficial se realizará este 16 de junio a las 11 de la mañana en Quirón, provincia de Azuay. La obra se descarga en internet, en la página web del autor. Y
Mañana a las 6 de la tarde se desarrollará el Festival de la Música en la Sala Alfonso Carrasco de la Casa de la Cultura en Cuenca. La Iguana Invisible, Arupo, Viera y Cuyes de Marte son parte de las agrupaciones participantes de Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo. Y precisamente los ecuatorianos ya pueden realizar varios trámites relacionados a las visas de trabajo en los Estados Unidos. Además, una feria virtual va a continuar hasta este domingo. Se trata de un evento laboral al que pueden acceder más de 1.000 personas que necesiten vacantes. Veamos el siguiente informe. Son 60.000 visas tipo H-2B las que el Departamento de Estado de Estados Unidos oferta para este año. Estas permiten a empleadores norteamericanos contratar extranjeros para cargos temporales en áreas no relacionadas a la agricultura. Se incluyen plazas para construcción, hotelería, entre otras. 20.000 de esos documentos están reservados para 7 países latinoamericanos, entre los cuales está Ecuador. Las postulaciones ya están abiertas y se podrán realizar hasta el 16 de septiembre. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía informó que para aplicar, primero la Agencia de Empleos de Estados Unidos debe solicitar y recibir la certificación de empleo temporal para los trabajadores H-2B. Luego el empleador tiene que presentar el formulario I-129 con el que pide al gobierno que la persona que va a contratar obtenga el estatus de trabajador no inmigrante. Y una vez que eso se apruebe, el escogido procede a solicitar la visa. Hasta el domingo 15 de junio se lleva a cabo la feria laboral virtual en la que se ofertan 1.124 vacantes en 29 empresas y se espera la participación de 90.000 personas. Hay plazas disponibles en áreas como finanzas, salud, comercio, entre otras. La feria se realiza en una plataforma digital e interactiva a la que se ingresa mediante el portal web ferialaboral360.com. Costa Rica y Estados Unidos ampliaron su programa de movilidad segura para migrantes y ahora incluye a los ecuatorianos. Esta iniciativa abre vías de ingreso legal a Estados Unidos para evitar que las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes emprendan viajes peligrosos en busca de mejores oportunidades. El programa tiene el apoyo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR y pueden aplicar los ecuatorianos presentes en Costa Rica desde el 12 de junio de 2023 o antes. Para ello se debe hacer una solicitud voluntaria en el portal web habilitado por el gobierno de ese país, movilidadsegura.org, ingresar los datos personales y solicitar una cita en la que se evalúa cada caso. Alias Boris, capturado en el empalme y calificado por las autoridades como el zar de la cocaína, es accionista de una empresa que en 2023 firmó un contrato con el municipio de Playas, aunque su alcalde dice que no se ejecutó. En el allanamiento se encontraron cheques de otra compañía que también tiene contratos con el Cabildo por más de $2,5 millones de dólares. En un carro Cobra y con custodia militar fue trasladado a la cárcel de Los Ríos Boris Alexis Párraga Figueroa, alias Boris, objetivo de alto valor militar, uno de los cabecillas de los choneros y catalogado como el zar de la cocaína en el empalme Guayas. Fue capturado este martes junto a 2 policías en servicio activo en una narcofiesta. En la superintendencia de compañías aparece Boris Alexis Párraga Figueroa como accionista mayoritario y gerente general de la empresa Construyendo Playas, que se dedica a la construcción. Fue constituida el 12 de abril de 2023. 5 meses después, en septiembre, la empresa firma un contrato con el municipio de Villamil Playas para la adquisición de insumos desechables, entrega de plásticos, por el monto de $6,944. Las firmas son electrónicas del alcalde y de Sandro Holguín Cedeño, presidente de la empresa. Gabriel Valladares, alcalde de General Villamil Playas, dice que nunca se pagó dicho contrato. Porque una vez que yo declaro ganador, tengo que firmar. Y posterior, en el momento de adjudicar, yo pido la documentación, reviso el proceso. Y al ver inconsistencia, tuve que declararlo
disuelto el contrato. 4 accionistas de la empresa Construyendo Playas de alias Boris también trabajaron en el municipio de Playas en el 2023. Una vez de las investigaciones que yo pude constatar de dicha compañía que obraban ellos dentro de una nómina, tuvieron que ser separados. Entre estos 4 ex trabajadores está el socio de alias Boris en Construyendo Playas, Sandro Holguín Cedeño, que estuvo un mes en la nómina municipal. Además, es accionista y presidente ejecutivo de Rediec. El nombre de la empresa está en los 6 cheques que se encontraron en la narcofiesta por un monto de $240,000. Nos han comunicado que los mismos cheques fueron denunciados como sustraídos. Rediec también firmó con el municipio de Playas 2 contratos este año, uno por $2.5 millones para la construcción de un albergue y otro de $39,000 para la colocación de plantas en espacios públicos. Los cheques con el nombre de la empresa que tiene contratos con el municipio son parte de las pruebas que analizan la Fiscalía y Policía. Un adolescente de 14 años fue sentenciado a 8 años de internamiento tras el asesinato del conductor en un bus de la línea 45 sucedido la noche del 15 de abril en el suburbio de Guayaquil. El crimen quedó grabado en videos de cámaras de seguridad del vehículo en el que fue evidenciado su participación. El menor de edad cumplirá su condena en el Centro de Adolescentes Infractores. Anoche, durante 1 hora, se suspendieron las presentaciones artísticas por los 200 años de cantonización de Machala en El Oro tras una alerta de bomba. Y es que debajo de una butaca a 5 metros del escenario, la policía halló un taco de dinamita. Ocurrió antes de que cantara el mexicano Cristian Nodal y desató el pánico entre los 50,000 asistentes. Minutos después, el espectáculo se retomó. A partir de hoy, la seguridad en esa zona se reforzará con registro de cada uno de los asistentes en el acceso al área de los conciertos. En el hospital del IES de Cuenca operaron la pierna equivocada a una niña de 12 años. La adolescente había sufrido una fractura en su extremidad izquierda, pero los médicos intervinieron la derecha. ¿Qué acciones tomará su familia? Tenemos un informe. Lo que debía ser una operación para sanar la fractura de tibia de una niña en el Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga del IES en Cuenca se convirtió en una pesadilla. Los médicos operaron la pierna equivocada. El hecho ocurrió el pasado 8 de junio, cuando la menor de 12 años ingresó por una fractura de epífisis inferior en la tibia izquierda. Sin embargo, ese día el equipo quirúrgico operó la pierna derecha. 24 horas después, tuvieron que ingresarla nuevamente a quirófano para intervenir la extremidad originalmente afectada. Hemos pedido un informe al Departamento de Talento Humano que nos digan cuáles fueron las personas que estuvieron en ese día de turno en el hospital. Hemos pedido de oficio que actúe auditoría médica. De acuerdo a un informe del hospital, el hecho fue catalogado como un evento adverso. Y en este se reconoce la falta de verificación de extremidad previo al ingreso del paciente al quirófano. El director del IES en Azuay, Esteban Villa, señaló que se ha conformado una comisión técnica multidisciplinaria para que investigue un presunto caso de mala práctica médica en esa casa de salud. Voy a solicitar todos los informes de ley porque esto no es solamente el área médica, está involucrado el área de enfermería, está involucrado áreas administrativas que no supieron reportar a tiempo. Está previsto que la familia de la menor afectada denuncie el caso en la Fiscalía de Cuenca. La Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano no dieron paso al enjuiciamiento penal contra la vicepresidenta de la República. Hoy, el Pleno de la Asamblea Nacional sesionó para resolver el pedido de la Corte Nacional para procesar a Verónica Abad por el delito de concusión. Se requerían 92 votos para autorizar el juicio, pero solo se alcanzaron 41 del oficialismo. Construye se abstuvo, mientras que correístas y socialcristianos sumaron 74 votos y negaron el pedido de la jueza del caso Nene, Daniela Camacho. Y pese a que la Asamblea no autorizó el enjuiciamiento de Abad, la Fiscalía aseguró que continuará con el caso Nene. Pero ¿qué viene ahora? Fabiola Santana explica el proceso en el siguiente informe.
El caso Nene, por el que se prevé procesar a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, se originó el 4 de marzo. En esa fecha, su hijo Sebastián Barreiro fue detenido y le formularon cargos por oferta de tráfico de influencias en la vicepresidencia. Supuestamente exigió pagos por la contratación de Rommel Pérez como coordinador de comunicación en la vicepresidencia. Él fue trasladado a la cárcel La Roca de Guayaquil y en ese entonces Abad ya advertía que la querían sacar del camino. A inicios de mayo, Barreiro consiguió salir de prisión pagando una fianza de $20,000. Sin embargo, el panorama legal no mejoró para la vicepresidenta. Ese lunes, el fiscal del caso se inhibió y pasó el proceso a la Fiscalía General, pues habían indicios que vinculaban a Verónica Abad. La fiscal general pidió a la Corte fecha para procesarla y anunció que reformulará cargos de oferta de tráfico de influencias a concusión. Según el Código Integral Penal, es un delito que lo cometen los servidores públicos que, abusando de su cargo por sí o por terceros, exigen contribuciones indebidas y la pena va de 3 a 7 años de cárcel. En los últimos días se conoció que el denunciante Rommel Pérez sostiene que Abad conocía que su hijo Sebastián Barreiro y su colaborador Daniel Redrován le exigían pagos tras su contratación. Es decir, según la defensa de Pérez, ellos, sin ser funcionarios públicos, serían los operadores de Abad. Entre los posibles elementos de cargo estarían chats con la vicepresidenta en los que hablan de su contratación, aunque no mencionan el pago de sobornos. También versiones como la del ex secretario general de la vicepresidencia, que ratifica que fue Abad quien dispuso la contratación de Pérez. Para este lunes está convocada la audiencia de reformulación de cargos y la vinculación de Redrován. El proceso penal contra Verónica Abad aún no iniciará. El gobierno suspendió el anuncio que estaba previsto para hoy sobre la reducción del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís. Los diálogos con el sector del transporte se mantendrán al menos hasta la próxima semana. Francisco Garcés sigue el tema. Al mediodía, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, debía dar una rueda de prensa para explicar la aplicación del sistema de reducción del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís y la implementación del mecanismo de estabilización de precios. El gobierno suspendió el anuncio. Desde el Ministerio de Economía dijeron que Vega contrajo COVID. El secretario de la administración, Arturo Félix Wong, dio a conocer que el anuncio se hará cuando concluya la socialización con el sector del transporte. El lunes se abrirán 3 mesas técnicas con la participación de todas las ramas del transporte. Se analizará ahí el sistema de compensación, el funcionamiento de la Agencia Nacional de Tránsito y la seguridad en las carreteras. Mientras tanto, el gobierno ya cosecha los primeros acuerdos. Uno es con el sector de las tricimotos, que recibirá una compensación de $24 mensuales por el incremento del precio de la gasolina. Porque llegamos a acuerdos, llegamos a un porcentaje pues que es muy importante para nosotros como mototaxistas, de acuerdo pues al galón que nosotros consumimos a diario. Llegamos a un acuerdo con el gobierno de llegar a 90 galones al mes, en los cuales van a ser subsidiados, ¿no? el porcentaje que sea la diferencia de la actualidad con lo que va a subir el precio del galón de combustible. Son 20.000 miembros de este sistema de transporte, principalmente en Guayas y en las provincias de la costa. Con los taxistas la conversación está avanzada y el gobierno espera la respuesta a su propuesta de una compensación de $41 mensuales, aunque parte de ese gremio propone que esa compensación suba a $47. Según el plan del gobierno, la implementación del nuevo sistema está prevista para julio y contempla que la gasolina Extra suba 26 centavos y la Ecopaís 30 centavos y que mensualmente pueda haber ajustes de acuerdo a cómo suba o baje el precio internacional de la gasolina. Los miembros de la comisión legislativa que investigó el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio aprobaron un informe en el que establecen las responsabilidades políticas de esta muerte. Diego Puente con los detalles. La comisión de la Asamblea a cargo de investigar el asesinato de Fernando Villavicencio entregó la noche del jueves el informe con responsabilidades políticas por su muerte. Fue aprobado por 6 de los 7 legisladores. En sus conclusiones responsabilizan a máximas autoridades del gobierno anterior, a la policía y al servicio carcelario por su acción o inacción para evitar el crimen o entorpecer las investigaciones. Sobre el expresidente de la República, Guillermo Lasso, indica que es el responsable de designar al alto mando policial y que no garantizó la seguridad pública.
De haber cumplido a cabalidad sus funciones, se pudo haber evitado la ola delincuencial que sufría el país, producto de la cual se produjeron brutales asesinatos, entre ellos el de Fernando Villavicencio. La comisión también señaló al exministro del Interior, Juan Zapata, por no supervisar el servicio de protección asignado a Villavicencio y no garantizar la formación y la especialización del personal. Según el informe, en el análisis de riesgo realizado al ex candidato presidencial, hubo alertas que indicaban un nivel de protección muy alto, pero no contó con el personal mínimo que asegure su vida. Él debía haber tenido de 9 a 13 personas que estén a su lado. No llegó a tener ese número. Él tuvo de 4 a 6 personas. Eso quiere decir que efectivamente hubo una omisión. La comisión también reveló que no se usó el 50% de los $2 millones asignados para la protección de los candidatos. La comisión también determinó omisiones graves del servicio carcelario al incumplir una orden de traslado y no garantizar la seguridad de 6 sospechosos capturados tras el crimen de Villavicencio. Ellos fueron asesinados en la penitenciaría. También resaltó la poca información entregada por la Policía Nacional y el Ministerio del Interior durante la investigación, lo que demostró, según la comisión, una clara intención de evadir responsabilidades por parte de las autoridades. ¿Cuáles son las obras más vendidas de la Feria Internacional del Libro que se desarrolla en Quito? Valeria Navarro hizo un recorrido por los stands para conocer cuáles son los lectores que precisamente buscan estos textos. Febrero, de la escritora ecuatoriana Yuspicay Pazmiño, es una de las obras más vendidas en la Feria del Libro que se desarrolla en el Centro de Convenciones Bicentenario. La novela ilustrada de amor, desamor y amistad propone actividades interactivas, incluye letras de canciones y en Spotify hay una playlist con la música que se menciona en la obra. Tiempo pasa y el dolor también te enseña el camino. La piel del miedo del escritor ecuatoriano Javier Vázquez es otra de las obras más vendidas. La novela rememora episodios de la infancia y la adolescencia del autor en el momento en que atraviesa su primera crisis epiléptica. El costo de cada una de estas obras no supera los $15. Pero el hecho de que prefieran escritores ecuatorianos, eso ya es un cambio, es un renombre, porque estamos consumiendo escritores locales, literatura local y en muy buenas ediciones. Entre las obras de autores internacionales favoritos de los asistentes están La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, Cuentos macabros del escritor estadounidense Edgar Allan Poe y Lolita de Vladimir Nabokov. Una oferta variada de libros nuevos, de medio uso, antiguos. Los lectores prefieren de todo, porque un estudiante puede llevarse un gran título desde $5, mientras que un profesional, a veces abogados, doctores, prefieren las ediciones antiguas que pueden valer hasta $100. El país invitado, Colombia, también ha vendido cientos de obras. La que más se han llevado los asistentes es La Vorágine de José Eustacio Rivera. Tiene 100 años de publicado, trata sobre los maltratos y las expropiaciones en las caucheras. La Feria del Libro estará hasta este domingo. Ecuaterra exploró el páramo de Yanaurco, un territorio que se extiende por 3 provincias de la Sierra y Amazonía. Osos, venados, lobos y aves son parte de su biodiversidad. Además del bosque de Polilepis pauta, un ecosistema en amenaza. Patricio Viera con las imágenes. El páramo alto andino cobra vida con los primeros destellos del amanecer. El sol se eleva en el horizonte y transforma el paisaje en un lienzo de ríos y montañas. Son los Andes de Yanaurco, que se extienden por 26.000 hectáreas entre las provincias de Cotopaxi, Pichincha y Napo. Su ubicación a 3.900 metros sobre el nivel del mar, justo en el centro de 3 grandes reservas, el Parque Nacional Cotopaxi, Antisana y Colón Xochalupas, lo han convertido en un área de conservación nacional. El equipo de Ecuaterra partió en un recorrido de 60 kilómetros desde el cantón Mejía en Pichincha, pasando por un camino rocoso y complejo que tomó 3 horas sobre ruedas hasta llegar a Archidona en Napo.
Allí está el bosque de Polilepis, uno de sus principales atractivos. Son miles de árboles de papel que se extienden por 50 hectáreas y pese a estar situados en la Amazonía, mantienen su paisaje de páramo, con una temperatura de 10 grados. En un 14% del bosque se concentran los Polilepis pauta, excepcionales por su capacidad para absorber agua y formar almohadillas de musgo, alrededor de troncos de 80 centímetros de ancho y ramas, creando un laberinto que parece no tener fin. Este ecosistema es crucial para la hidrología de la región, aunque es uno de los más amenazados en América del Sur. Por ello, desde 2021, Acción Andina y la Fundación Aves y Conservación han promovido un proyecto de reforestación que ha sembrado 140.000 Polilepis pauta en el área. Entra la neblina y choca contra estas almohadas de musgo o los pelitos que tienen las hojas de Polilepis. Y a medida que va golpeando la neblina en el musgo, se va condensando, ¿no? Y eso hace que en la época seca de verano o de verano que le conocemos, esta agua entre al suelo y se abastezcan permanentemente las cuencas hídricas que están cerca. Los ríos Yanaurco y Tambo se nutren del riachuelo que brota del corazón de este bosque, donde truchas y renacuajos encuentran su hogar. Entre pantanos y pajonales, su caudal guía por 3 kilómetros hasta el valle del Chictapamba, casi en el centro de Yanaurco. Un venado cola blanca se asoma mientras 3 cóndores sobrevuelan acompañados de una manada de gliglis. Unos cuantos curiquingues y un solitario gavilán son parte de las 82 especies de aves que habitan en la zona. Aquí el escenario se transforma rodeándose de pajonales y pequeños cerros, por donde galopan 50 caballos salvajes. La temperatura desciende a 2 grados. Los vientos gélidos golpean levemente a la chuquiragua, valeriana y achupaya, que forman las 45 variedades de plantas que componen la vegetación y sirven de alimento para las alpacas. 10 chagras que viven en esta área se han unido como guardianes del Yanaurco. Cada uno cabalga vigilante, cubriendo al menos 5 hectáreas diarias. A recorrer para igual proteger el páramo, ver que no haya quemas, que no haya cacerías y proteger la frontera andina y cuidar el agua. Al llegar al corazón de Yanaurco, un lobo andino merodea en el terreno pedregoso y otros venados de cola blanca que se ocultan entre pajonales reflejan la riqueza natural del páramo. Es también la zona donde el río Yanaurco completa su recorrido y donde al caer el sol se puede captar una vista única de los volcanes Quilindaña, Rumiñahui y Cotopaxi. Papás, llegó su momento. Una de las actividades favoritas de papá es estar en la parrilla y preparar un buen asado para su familia y amigos. En Ecuador son muchos los padres que aman hacer esta comida, sobre todo en esta fecha especial. Valeria Navarro nos cuenta las historias de algunos amantes del fuego y el carbón. Leandro Buratovich ama la parrilla. Con su hijo Maximiliano de 13 años se colocan los delantales para asar juntos. Preparar esta comida es tener tiempo de calidad, de aprender todos los secretos de papá. Prender el carbón, tostar vegetales, poner sal en grano en las carnes y saber cuándo se voltea o no la proteína son los detalles que con el pasar del tiempo se domina. Leandro, como un buen padre parrillero, sabe de cortes. Mira lo que tenemos aquí, Maximiliano. Tenemos el ojo de bife y la tapa de aguja, así que le vas a salar. Esta es una sal gruesa, la sal se pone antes y después. Leandro enseñó a Maximiliano a no tener miedo al fuego. Los dos se cuidan y disfrutan. El olor de la cocción de la carne les abre el apetito y el crujir de la grasa que se quema les relaja.
todo queda en su punto. Buen trabajo, Maxi. Gracias, papá. Max admira a su padre parrillero, que en septiembre viajará a Uruguay para representar a Ecuador en el Mundial de Asadores 2024. Papá, te quiero mucho, gracias por educarme, enseñarme todo y que tengas un lindo día. La parrilla une a las familias. Por más de 25 años, Fernando Rojas ha sido el rey del asado en su hogar. Tanto le apasiona preparar esta comida que se convirtió en su trabajo favorito. Ha viajado a Brasil para aprender técnicas y sus conocimientos son la mejor herencia que puede dejar a su hijo David, que le apoya en el negocio. Y se divierte uno al hacer esto, estar en el frente al fuego para hacer la parrilla. Para Fernando, un buen padre parrillero debe tener cuchillos afilados, una pinza y una tabla. Las carnes a la parrilla no solo es la comida favorita de los padres, sino también el mejor recuerdo de los hijos. Que tengo uso de razón, ha sido lo que más esperábamos, eran las parrillas, sea en casa o en la playa. Los hijos pueden consentir a los padres en su día con un buen asado y seguir los tips caseros del chef David Cartagena. Yo puedo aguantar entre 4 a 6 segundos y este es un indicador de que la parrilla está a una buena temperatura. La grasa en cortes como picaña o bife es la primera que se debe asar. Se sazona solo con sal en grano. Debe medir los tiempos para el tipo de término que desea la proteína. Puede ser medio, 3/4 o bien cocido. La única persona que puede hacer el mejor asado es papá. ...26 artistas ecuatorianos rindieron homenaje al compositor, pianista y director musical Gerardo Guevara. El evento se organizó en el Museo Municipal de Guayaquil en el marco del Día del Artista Ecuatoriano. Vanessa Robles con los pormenores de este reconocimiento. Es el contratenor Yadniel Santos, que con el fondo del piano interpretó El Pasillo Despedida. Mientras que el violinista Jorge Sabe, con el acompañamiento del pianista Juan Carlos Escudero, interpretaron El Pasillo en la menor. Ellos son parte de los más de 20 artistas ecuatorianos que se unieron en el Museo Municipal de Guayaquil para rendir homenaje al autor de estas obras musicales, el quiteño Gerardo Guevara, quien a sus 93 años es uno de los más grandes compositores del país y estuvo muy atento a la sinfonía de instrumentos. Pianista, exdirector de la Orquesta Sinfónica Nacional y fundador de coros, Guevara ha compuesto más de 600 piezas musicales, entre las que destacan Suite Ecuatoriana para flauta y orquesta, Concierto para violín y orquesta, y una de las más populares, Apamuy Shungo, que significa Dame el corazón. Al final del evento, el maestro recibió un reconocimiento en el marco del mes del artista ecuatoriano. Ecuavisa y el noticiero Televistazo fueron doblemente galardonados esta noche en la 9ª edición de los premios Iris América, que se desarrolló en la ciudad Las Palmas de Gran Canaria, España. El primer reconocimiento fue para el especial El Infierno del Darién de nuestra compañera periodista Bessie Granja, publicado en febrero de 2023 y que siguió el recorrido de miles de ecuatorianos en su intento por llegar a los Estados Unidos. El segundo galardón fue por la cobertura especial desplegada por este noticiero el 9 de agosto de 2023, tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio al salir de un mitin político en Quito. La ceremonia se llevó a cabo en el día final de la 16ª cumbre de la Alianza Informativa Latinoamericana, de la cual Ecuavisa forma parte junto a otros 21 canales de Hispanoamérica. Felicitaciones a todo el equipo de Ecuavisa y de este espacio informativo por su dedicación
y esfuerzo diario que nos compromete a seguir trabajando para ustedes. Gracias, amigos, por habernos acompañado. El INAMI pronostica para mañana una radiación solar muy alta en todas las provincias de la Amazonía, también en Guayas, Loja y Galápagos. Además, hasta este domingo 16 de junio se llevará a cabo la Feria Laboral Virtual, en la que se ofrecen más de 1000 vacantes de 29 empresas del país. Todavía están a tiempo de ingresar a la página web ferialaboral360.com. Los esperamos mañana a las 19 horas en una nueva emisión informativa aquí en Televistazo. Las noticias también continúan en ecuavisa.com. Buenas noches y buen fin de semana.